Dirección General, Francisco Fasano. Knauf presenta en Argentina Knauf Diamant, la placa premium que resiste todo, incluso las comparaciones. 3060, cuadernos latinoamericanos de arquitectura. Consíguela por suscripción o en los mejores kioscos y librerías. Occhipinti, placards, interiores y vestidores, un sistema modular personalizado. Descubra el placer del orden en Cerrito y Juncal. Occhipinti, tecnología en placards. Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo de la Universidad de Morón. FEMATEC, Feria Internacional de Materiales y Tecnologías para la Construcción. Del 5 al 8 de octubre en el Centro Costa Salguero, Buenos Aires. Acredítese online. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de colección de teleproyectos, sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Desde 1991, compartiendo con todos ustedes la actualidad del ejercicio profesional en sus diversas formas y profundizando las ideas de aquellos que continúan marcando el rumbo de cómo proyectar el hábitat humano. El 29 de agosto de 1931 nacía en el porteño barrio de Montserrat Justo Jorge Solsona, Jujo para todo el mundo, un niño que con el correr de los años se convertiría en uno de los máximos referentes de la arquitectura moderna argentina. Hoy, a pocas horas de su cumpleaños número 80, compartiremos con todos ustedes la entrevista exclusiva que le realizáramos en su estudio en Florida y Paraguay. Un diálogo franco que nos permitirá conocer a la persona que hay detrás del personaje. ¿Cómo era tu madre? Mi madre murió a los 96 años, o sea, no hace tanto. Era una de las primeras odontólogas promovidas en la Universidad de Buenos Aires. Mi abuelo no la dejó hacer medicina, obvio para esa época, ¿entendés? Y le permitió hacer estudiar odontología, y allí lo conoce a mi padre, que también es dentista. Ella no ejerció nunca, jamás. Una mujer de carácter fuerte, digamos, me vino muy bien porque yo siempre estaba en discusión con ella, ¿entendés? O sea, era muy católica, era monárquica, era de derechas, era todo lo que me servía, llena de prejuicios sobre muchas cosas, pero tremendamente inteligente. Una señora que cuando se produce la guerra de las Malvinas y yo tengo mis dos hijos en la conscripción, me llama y me dice: sacá esos chicos de ahí. Yo le digo: no, los ingleses nos van a venir. Y me dice: vos no entendés nada, los ingleses van a venir. Pero vieja, no van a venir. Si todo el mundo dice que no van a venir. Mi madre era una persona culta que leía el diario todos los días, pero no era de una cultura ni estaba conectada, ¿entendés? Bueno, los ingleses vinieron. Mis hijos zafaron, por suerte. Esa era mi madre. ¿Tu padre? Mi padre era un socialista, dentista también, muy buen tipo, magnífica persona. Tuve dos padres, una muy dura, que era la vieja, y otro muy comprensivo, fantasioso, creyendo que yo iba a ser dentista en tercer año. Aceptó mi decisión de arquitecto y después la festejó junto conmigo porque yo fui un buen alumno y traje a casa cosas. Nunca tuvimos un auto. O sea, el primer elemento móvil lo compré yo con una decoración que hice con Valiero, juntos, bueno, una motoneta. Me tocó una motoneta. Y bueno, esta fue nuestra vida, clase media,
un padre culto, que cuando muere deja 5.000 diapositivos de arte que los regalo a la Facultad de Arquitectura. O sea, él dividía su trabajo de odontólogo y un trabajo de búsqueda iba muchísimo a todas estas peñas que había de sur y demás, de arte y de literatura. O sea, tenía muy dividido el personaje profesional. Yo creo que es el origen. Mi abuelo era catalán y además de ser catalán era periodista del diario La Vanguardia de Barcelona. Te estoy hablando, qué sé yo, de la época del arquero, ¿no? Quiere decir que hay una beta que viene por ahí, por el lado de los catalanes. Mi madre no, mi madre es de origen castellano. Que en el caso de mi padre se marcó mucho en esa inquietud por el arte. Un porteño de pura cepa, nacido... Y un porteño de pura cepa, yo nacido en la calle Villamonte y Esmeralda, una de estas, ¿entendés? Y bueno, y que siempre digo que cuando salgo de la General Paz me deprimo. Muy coherentemente y siguiendo esa línea, escuela pública. Adolfo Alsina, escuela pública, Colegio Nacional Sarmiento, escuela pública, conscripción, escuela pública también, ¿no? Yo creo que yo aprendí mucho en la conscripción, aprendí el otro mundo, ¿entendés? Que después fui muy duro con mis hijos porque les hice hacer, por eso estuvieron al borde de las Malvinas, porque yo dije, si tu abuelo hizo la conscripción y yo hice la conscripción, ustedes hacen la conscripción, que tienen un año de diferencia, ¿no? Y bueno, todo público, digamos. Ahora universidad pública, bueno, carrera en la universidad pública, y digamos, me recibo y al poco tiempo me nombran consejero, inmediatamente después soy secretario académico con Coire, que fueron 5 años muy interesantes, y bueno, y ahí no paré más. Vladimiro Acosta, profesor, jefe de trabajo adjunto, después Manolo Bortagaray, después vinieron los militares, nos fuimos, nos echaron, nos fuimos, ni llegaron a echarnos porque ni los vimos, trabajamos antes, hicimos la escuelita y así sucesivamente, ¿no? Cuando entras a la facultad es la segunda presidencia de Perón, ¿no? Sí, porque yo me recibo en el 55, 56, que sí que cuando entro, estoy entrando, ponele vos en el 50, ¿no? El año sanmartiniano, ¿puede ser? Claro, alrededor del año sanmartiniano, que viene es la segunda presidencia de Perón. Ahí todas las batallas y las guerras, que vistas ahora, eran infantiles casi, ¿no? Cuando hacíamos fuga y todas las campañas contra Perón y qué sé yo, y bueno, fue un periodo donde se fue empezando a destruir la Universidad de Buenos Aires y que no se consiguió recuperar igualmente. Se recuperó de una manera en el 60, pero no es la misma universidad que con Sadowski, con los profesores de ciencias y qué sé yo, que había antes del golpe militar. Pero también después estuvo la noche de los bastones largos. Estuvo todo eso, todas esas cosas las hicimos. De lo que me arrepiento muchísimo es que cuando era estudiante y estaba Ilía de presidente, con la cuestión de que Ilía era una tortuga y lento y qué sé yo, le hicimos más de una pequeña corte de calle en materia de protesta, porque ahora visto en el tiempo Ilía era un tipo interesante y correcto y hubiera sido un buen presidente. Pienso. Es muy difícil opinar esto es más difícil que opinar sobre arquitectura. Un estudiante que ya de entrada le rompen una maqueta. Sí, un estudiante inquieto. Contá esa anécdota. No, esa anécdota, él diseñó uno que hice una maqueta y el ayudante me dijo que no podía tener esos voladizos y entonces yo insistí y presenté la maqueta y él tenía muy mal genio y agarró la punta de un voladizo y empezó a tirar. En la época que vos hacías las maquetas con madera y con pesadas, ¿entendés? Y finalmente me la desarmó y estaban de oyentes
o de espectadores, Bortagaray, Valiero y qué sé yo, que eran amigos del docente. Y entonces cuando salí con los restos de mi maqueta, Bucho se me puso a la par y me dijo, no te lo tomes tan a mal porque es un tipo nervioso. Hicimos una gran caminata hasta su casa con los restos de mi maqueta y ahí comenzó mi relación con Valiero, que fue gracias a eso que yo pude de alguna manera entrar en OAM, como dibujante, como nada. Yo tenía mi saquito de conscripto y a la mañana barría los pisos, limpiaba las mesas y después me sentaba y empezaba a trabajar. Otra época, sin sueldos, para aprender, ¿entendés? Hay muchos estudiantes que siguen el programa. Contá qué era la OAM. Ah, la OAM, claro, OAM era un grupo, hay que ubicarse. Gobierno peronista, muy poco espacio para una cultura de vanguardia. Estaba Tomás Maldonado, que era un personaje, que era un filósofo escribía y pintaba y demás, y era un filósofo del diseño, y un equipo formado por Bortagaray, Valiero, la chiquita Casaniga, Bullrich, Crusellas, la Negra Córdoba, y ese grupo tenían una oficina. Y yo entré ahí, gracias a Valiero, que era un poco el líder de ese grupo, entré como dibujante, aprendiz, y ahí fui aprendiendo, ¿entendés? Y ahí crecí. Y eso, además, que ha sido una continuidad entre lo que fue el estudiante al docente, ¿no? Sí. Y además, si vos te pones a pensar, el estudio, esto que estamos acá, es la Facultad de Arquitectura. Porque si Fina Santos, compañera mía de la facultad. Javier, alumno, desde cero, ¿entendés? 6 años. Flora, alumna de Javier, alumna, y así sucesivamente. Rafael Viñoli, alumno, que después se va. Es bastante fantástico. Es una oficina profesional ahora, tal vez demasiado profesional. Producto de haber hecho ese equipo de trabajo de la universidad y con un enorme respeto entre nosotros y nuestras ideas, ¿no? Digamos que... Lo empezamos Fina y yo. Pero hace 40 años que siguen estando los mismos. Sí, somos los mismos. 40 años los mismos. ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar, sí. El mismo lugar, los mismos teléfonos, almuerzo enfrente, todo lo mismo, el mismo almuerzo, ¿no? ¿Cómo fue esa relación con Antonio Bonet, por ejemplo, que te dejó parte de su estudio? Antonio Bonet la tenía Marta Alio, que era una arquitecta, que vos no habrás oído nombrar, pero que era una arquitecta que trabajaba con Petersen en aquella época, con el verdadero Petersen, ¿no? Petersen. Que era muy amiga de Ernesto Katzstein. Entonces Ernesto entra con Bonet vía Marta Alio y Ernesto me da pie para que yo entre también a trabajar en lo de Bonet. Y ahí comienzo, que era justo acá enfrente, en Florida, que nunca lo veía a Bonet. Vos conocés esa anécdota. Donde yo entro, me dan un papel a alguien, la jefa, era un estudio muy largo, al estilo el estudio de Le Corbusier, muy largo, con muchas mesas y una luz arriba, muy chiquita. Me dan un papel, yo dibujo y me dan un lapicito con un alargador, ¿no? Yo dibujo y yo veía entrar un señor, entraba gente, y yo decía, será Bonet, ¿qué es? Yo no lo conocía a Bonet, ¿no? En ese movimiento. Yo pensaba que estaría en tercer año, una cosa así. Y de golpe, un día me dice, el arquitecto Bonet lo quiere ver. Entonces yo paso al cuarto de Bonet, que estaba en el fondo. Bonet me dice, pues mucho gusto, siéntate. ¿Trajiste tu lápiz? Sí, le dije, tenía mi lápiz que ya era así, chiquitito. Entonces abrió un cajón, sacó un lápiz un poquito más grande, me lo dio, yo le di el chiquitito, pusimos, y me dijo, pues nos vemos.